Listo. Bueno, entonces ahora sí, querría preguntarles primero si tienen alguna duda con lo visto hasta aquí. ¿No? Parece que no. Bueno, ojalá el silencio sea justamente por certeza, sino por pena u otra cosa. Igual, como siempre, les diré que en cualquier momento, ante cualquier duda, pues por favor, externenla, no se queden con ella, porque pues es mejor que nos cuestionemos las cosas antes que en el momento del examen o etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es importante, entonces por favor hagan. Bueno, entonces, pues para tener de nuevo la base en la cual estamos discutiendo, pues habría que recordar, hemos hablado de pues argumentos, en realidad en dos diferentes niveles, que son los dos diferentes niveles que pues hay que tener en consideración a la hora de hablar de sintaxis. Por más que Chomsky diga que el significado no importa, eso no es cierto, ¿no? Sí importa el significado, él mismo en algún punto intentó hacer semántica, pero como que no es lo suyo, ¿no? Entonces se quedó nada más con la estructura. Luego pasó algo así, los lingüistas son, no sé, yo creo que vieron mucho Star Wars, y entonces hay un periodo en que le llaman las guerras lingüísticas, ¿no? The Linguistic Wars, que bueno, hay una ruptura fuerte entre el generativismo y entre los que decían que sí había que hacer semántica y los que decían que no, ¿no? Pero bueno, digamos, eso más bien es una cosa de la historia de la lingüística. A lo que voy es que el significado sí nos importa. Y entonces, pues justamente hemos visto desde estas dos diferentes niveles de pensar la lengua, dos diferentes cosas o dos diferentes maneras de entender lo que llamamos argumentos. Por un lado están los argumentos semánticos. Estos están relacionados con el papel temático y con la valencia de los verbos. Y entonces, bueno, ya dijimos que hay verbos que van desde la valencia cero, o verbos cero valentes, hasta verbos que son trivalentes, o sea, que pueden relacionarse con tres cosas. Y más allá no hay, ¿no? No hay verbos que puedan relacionarse con más de tres cosas, es decir, puedan otorgarle un significado particular, así sin ninguna otra razón más que porque el verbo los toma a otros elementos, ¿no? Entonces, a otras entidades. Aquí sí estamos hablando de entidades. Entonces, esta primera noción de argumento, ¿queda clara? Sí. Ok, y bueno, y entonces también incluso más que verbos, habría que decir que la valencia es del elemento que es el predicado, no es la valencia nada más de un verbo, aunque prototípicamente, ¿no? Los predicados son verbos. Entonces también por eso luego hablamos de una y otra sin mucha precisión, solo hay que recordar, ¿no? Que estamos hablando en realidad a este nivel, no tanto de tipos de palabra o clases de palabras, sino de, pues básicamente funciones semánticas, ¿no? Y entonces una de esas funciones es el predicado. Y entonces, digamos, habíamos hablado también al nivel de la sintaxis. Por supuesto, uno y otro de alguna manera están relacionados. Y entonces, pues, digamos, los elementos, la valencia de los predicados, van a intentar encontrar maneras de expresarse en el contenido formal, ¿no? En las maneras en las que el código, sea español, que es la lengua que nos está importando ahora, sea cualquier otra, ¿no? Sea náhuatl, sea japonés, sea chino, sea alemán, sea suajili, todos van a encontrar alguna manera en que estos elementos que están en algún lugar en la cabeza, en la semántica, en el significado, que es una cosa bien abstracta, tienen que intentar expresarse en la forma. Y para eso pues usamos justamente las estructuras sintácticas de nuestras lenguas y vamos a encontrar que las lenguas pues tienen maneras de codificar estos elementos de acá. Y entonces también nos vamos a encontrar con la idea de argumentos al nivel sintáctico. ¿Qué son los argumentos al nivel sintáctico? Pues básicamente van a ser, sobre todo, sintagmas nominales, y esta nota de aquí de paréntesis es en realidad la segunda parte del semestre. Pueden ser también oraciones, ¿no?
Pero bueno, a estas nos vamos a dedicar, pues conforme vayamos viendo subordinación oracional. Por ahora quedémonos con que son sintagmas nominales. Recuerden, aquí lo que nos importa son las categorías y luego las funciones sintácticas que van a tener estas categorías. Entonces, categorialmente, los argumentos van a tener esta condición. Y entonces también a nivel de la sintaxis, los argumentos y el tipo de función que toman los argumentos van a establecer una, digamos, clasificación de los núcleos predicativos, que en este caso, en la sintaxis del español, solo pueden ser verbos. Entonces aquí se va a poner verbos. Vamos entonces a establecer una clasificación de estos verbos según el tipo de funciones sintácticas que tomen estos sintagmas nominales a la hora de relacionarse con verbos. Y entonces decíamos, tenemos verbos intransitivos. Bueno, y aquí habría que poner antes los impersonales. Esto no lo mencioné en la clase pasada, pero también habría que tenerlos acá. Que en realidad los verbos impersonales, así solitos, pues son justamente los verbos cerovalentes. Los verbos como los verbos meteorológicos, que no tienen valencia semántica, van a ser, en términos sintácticos, verbos impersonales. Es decir, que no van a tener un argumento sintáctico. Simplemente van a tener un sujeto, que es el sujeto que llamamos expletivo. Y entonces ese va a ser la tercera persona del singular, que no tiene ningún contenido semántico, no podemos encontrarle un referente, simplemente lo necesitamos porque ya dijimos que nuestra definición de oración requiere forzosamente la presencia de algo que funcione como sujeto, ¿no? Ya habíamos dicho, la oración es un sintagma nominal más un sintagma verbal. Y entonces, bueno, también vamos a requerir de alguna manera la presencia de ese sujeto en esta forma tercera persona singular, que es, decía, hay un lingüista francés, pues como de principios del siglo XX, por supuesto, alumno de Saussure, que decía que la tercera persona era la no persona, ¿no? Justamente porque, pues, digo, es cualquier cosa y nada, ¿no? Los que son muy claros somos la primera persona y la segunda persona, sea singular o plural. La tercera, bueno, esa puede ser absolutamente el resto de cosas en el mundo e incluso no ser una cosa. Bueno, entonces teníamos esta clasificación y a partir de la presencia o no de un objeto directo, podíamos clasificar a los verbos en términos de su transitividad. Y entonces decíamos, los verbos que no tienen objeto directo son intransitivos. Los verbos que tienen objeto directo van a ser transitivos. Y los verbos que tienen además de un objeto directo otro objeto van a ser bitransitivos o ditransitivos. Se le conoce con ambos nombres en la literatura lingüística. Entonces le voy a poner objeto directo más otro objeto. Obviamente ese otro objeto pues solo es uno, ¿no? Es el objeto indirecto en español. Entonces, digamos, en realidad lo que tienen es objeto indirecto. Y ya habíamos dicho que puede haber verbos intransitivos que tengan, en realidad, que no sean monovalentes, ¿no? Como que uno piensa prototípicamente, los verbos intransitivos pues van a ser los verbos que semánticamente sean verbos que solo tengan un argumento, ¿no? O sea, que sean verbos que solo tienen valencia 1. Sin embargo, bueno, ya habíamos dicho que, dado que la definición de intransitividad se da a partir de la ausencia de objeto indirecto, encontramos verbos como gustar, en a mí me gusta el chocolate, en donde, bueno, ya vimos que ninguno de estos elementos es el objeto directo, ¿no? Tenemos el sujeto, que bueno, esto es así, la trampa de inicio de semestre es reconocer el sujeto en esta oración, y bueno, ya, actualmente no tendríamos que tener problemas en reconocer que el chocolate es el sujeto, ya le aplicamos algunas pruebas, lo pluralizamos y pluralizó el verbo, ¿no? Y pues es un poco tramposo aquí porque podría parecer objeto directo, pero si lo cambiamos a tercera persona, pues claramente va a salir un pronombre que no es de objeto directo, ¿no? A él, le, etcétera, le gusta el chocolate. Y pues le es de objeto indirecto, ¿no? También lo iremos reconociendo conforme vayamos avanzando hacia el objeto indirecto. Entonces, digamos, no necesariamente
Los verbos intransitivos van a ser solo verbos monovalentes. Podemos encontrar elementos que, digamos, no estén relacionados con estos. También algo que hay que decir es que no solo los verbos, digamos, esta disparidad existente, no solo se presenta con estos verbos, también vamos a tener un caso en el que vamos a tener verbos transitivos de valencia 1. El caso prototípico, y en realidad creo el único caso del español, la forma hay. Hay no tiene un sujeto, tiene un sujeto expletivo, ¿no? La tercera persona del singular. Es además una forma rara, por supuesto viene del verbo haber, que, bueno, está ahí. ¿Quiénes están en francés aquí? ¿Alguien sabe francés? ¿O un poco de francés? Poquito, o sea, necesitamos una oración muy sencilla. Bueno, recordemos, bueno, espero que recuerden, en francés un verbo como haber, como esta forma de hay, es il y a, ¿no? Y a lo que quieran que haya. Il y a chien, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo, bueno, gráficamente tenemos este Y de acá, que en realidad gráficamente también hay una Y en español, y en realidad son el mismo elemento, ¿no? Esta ahí viene de una forma latina que era ubi, que significa dónde, y bueno, justamente, digamos, lo que pasó con esta forma del español es que terminó pegándose, para simplificar el proceso, digamos que terminó pegándose este lugar en donde existían las cosas, el verbo haber indicaba existencia, y entonces al final pues se terminaron formando en este conjunto hay, que ya es una cosa rara, pues el español en ningún otro lugar, pues, yo no puedo decir ei, ¿no? Como que eso no tiene sentido. Es una forma que se quedó cristalizada aquí. Y entonces esta forma de haber, que además, bueno, haber tiene una historia particular. También antes era tener, ¿no? De ahí también incluso, no sé, el inglés que tiene have, bueno, también significa tener, no solo haber. El francés también, el italiano también, ¿no? Digamos, eso viene de una historia muy antigua de estas lenguas. En español, pues nos quedamos con el verbo tener, le dimos toda la capacidad de posesión y estas les permitimos otros usos. Y entonces cuando decimos hay, como hay perros, en este caso, pues sí tenemos objetos directos, pero nada más tenemos objetos directos. Este sería un verbo transitivo monovalente. Y entonces, bueno, digamos que son casos nada prototípicos que nos permite clasificar nuestra definición de transitividad. Justamente porque nuestra definición de transitividad sintáctica es que hay un objeto directo. Y entonces hasta aquí, vuelvo a preguntarles, ¿hay alguna duda con esto? No, Ok. También si les estoy repitiendo cosas, de repente digan, ¿no? Para no profundizar en algo que ya saben. Pero bueno, digo, para no darle más vuelta a cosas que pues ya saben, porque si ya lo saben, pues ya mejor ustedes me lo explican a mí. Bueno, entonces, les invito ahora a que pensemos en el siguiente par de oraciones. Antes de pasar a profundizar en la transitividad, me parece importante que veamos estos ejemplos. Podemos tener casos como Juan hirvió el agua, pero también podemos tener casos como el agua hierve. Ahí. O podemos tener casos como Juan engordó al ganado. Y podemos tener casos como Juan engordó. Pregúntales yo ahora. Así, vean los ejemplos, reflexionenlos. ¿Qué está pasando en estas dos oraciones? Bueno, en este grupo de oraciones. Ahorita por esta acá de al, no se preocupen por esa A, ¿no? Ahorita la vamos a analizar en un ratito.
Sí, Alejandra. Pues yo noto que un mismo verbo puede ser como tanto intransitivo como transitivo. Ok, Alejandra, nada más para, o sea, digamos, sí, nada más para terminar de cuadrar la situación. En estos casos, ¿cuál sería el transitivo y cuál el intransitivo? En la primera, en el primer verbo, la primera es transitivo y la segunda intransitiva. Y también en la segunda. Ok, exactamente, ¿no? La primera, digamos, dentro de estos pares de oraciones, la primera va a ser transitiva y esto se corresponde en realidad, como nota Alejandra, en ambos casos, y vamos a tener un par intransitivo. Justo bajo nuestra definición sintáctica de transitividad. Es decir, que pues el primero no perdón, el primero tiene objeto directo y el segundo no. ¿Eso lo ve todo el mundo? Sí, bueno, Daniela ya está en el chat, se quejó de que le ganó Alejandra la respuesta. Ok, bueno, asumamos que entonces eso es así como lo acaba de exponer Alejandra, es la respuesta en realidad, ¿no? Tenemos verbos, el mismo verbo, hervir, que puede tener formas transitivas o formas intransitivas. Pasa con engordar, pasa con otros verbos, calentar, por ejemplo, ¿no? Juan calienta la sopa, fíjense, la sopa se calentó, ya no es exactamente lo mismo, pero digamos que más o menos tienen los mismos pares, ¿no? Tienen las mismas funciones. Una vez que hemos reconocido esto que nos dice Alejandra, pongámosle atención a el agua. Digamos, bueno, aquí vamos a empezar con nuestros encorchetados, ¿no? Vamos a usar los corchetes para distinguir construcciones. Nuestra primera construcción toda es una oración. Luego vamos a tener, pues, nuestro sujeto, nuestro predicado, y dentro de nuestro predicado, además, tenemos un sintagma nominal que es el a. ¿Esto se ve con claridad? ¿Lo de los corchetes no les causa más mareo? No, todo bien con eso. Ok. Perdón, pregunta, sí, sí, los corchetes sí los manejan, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, eso es lo que vamos a utilizar en el semestre. Se salvaron de hacer arbolitos. En realidad es más divertido, pero bueno, no hay tiempo de aprender arbolitos y aprender todo lo que tenemos que aprender. Entonces, ya algún día, si algún día regresamos a clases, podemos en el pizarrón hacer arbolitos. Bueno, entonces, bueno, claramente tenemos un sintagma que funciona como objeto directo, y si lo contraponemos con el de abajo, dada nuestra definición, pues tenemos un predicado que no tiene absolutamente nada porque es un verbo intransitivo, y un sintagma que en este caso, ¿qué función tiene? ¿Qué función sintáctica tiene el sintagma el agua? Digo, ya si somos más exquisitos, en realidad hay que ponerle todo esto, ¿no? ¿Es el sintagma nominal, el agua? Digamos, categorialmente, como dice Ceci, es un sintagma nominal, pero Ceci, ¿qué función sintáctica, sujeto, objeto directo, objeto indirecto? ¿Es el sujeto? Exacto, es el sujeto. Nada más dejen, digamos, tendríamos que hacer así nuestro análisis, ¿no? Para fines de la clase luego no da tiempo de ponerle todas las etiquetas, ustedes en su cuaderno hagan, porque les va a ayudar. Bueno, y entonces este sintagma nominal sujeto, perdón, aquí también habrá que ponerle sintagma nominal, este sintagma nominal objeto directo, pues pasa en la forma intransitiva a ser el sujeto. Y eso ya lo podemos reconocer. Tenemos entonces dos funciones sintácticas distintas. Podríamos reconocerlo el agua como por su condición que no es tan fácil pluralizar, a no ser que la contengamos, ¿no? O sea, podemos pluralizar las botellas de agua, pero el agua por sí misma no. Pues no nos va a servir la prueba con el plural de agua. Pero por las sopas, por ejemplo, que son más fácil de enumerar,
Sí, ¿no? Entonces podemos decir las sopas sirvieron y efectivamente tendríamos nuestra comprobación de que ese sintagma ahí en estas construcciones funciona como sujeto. Entonces ya vimos, hay disparidades entre estos dos, entre transitivo y intransitivo, y justamente en el que el par transitivo, en la oración transitiva, el elemento que funciona como objeto directo, en el par intransitivo, en la forma intransitiva, funciona como, como sujeto. Regresemos ahora un poco de nuevo a la semántica. En términos de papeles temáticos, ¿se parece esta agua objeto directo a esta agua sujeto? Pensemos en la primera, para pensar en los papeles temáticos. ¿Qué papeles temáticos podríamos tener asociados aquí? Juan sería que- el agente, ¿no? Juan tiene toda la cara de un agente, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque con toda la voluntad y control del mundo va, prende la estufa, pone ahí su pote de agua, ¿no? Le echa ahí, pues no sé, pongan ustedes que se va a hacer un té y entonces pues pone a hervir el agua y eso es un acto voluntario. Entonces, sin duda Juan tiene la cara de agente. ¿Y qué papel en dado caso podríamos asumirle a el agua? ¿Puede ser un paciente? Y efectivamente, como dice Ceci, este sin duda es un paciente. Tan es paciente que digamos ya, o sea, si nos ponemos como medio físicos o químicos, ya no sé en dónde se ve eso, digamos, va a cambiar el estado del agua, ¿no? Va a pasar de estar en estado líquido a estar una parte de ella, por supuesto, a estar en estado gaseoso. Y por otra parte, bueno, lo que sí va a cambiar es la temperatura del agua. Entonces sí hay una acción en la cual no es que Juan, digamos, Juan no es Goku y él solito haya calentado el agua, ¿no? Con su, no sé, con un Kamehameha o algo así, sino que, bueno, hizo otras cosas con todo el control del mundo para que el agua cambiara su situación. Entonces sí hay una transferencia de energía que cambia la situación en la cual está el agua. Y entonces, en el primer par claramente tenemos esta distribución. ¿Qué pasa aquí? Ahí el agua más bien sería tema, ¿no? ¿Por qué tema, Marisol? Pues porque el agua no tiene como la voluntad de hervir por sí sola y pues es más bien lo que se habla, de lo que se habla. Digamos, es de lo que se habla por un lado, en ese sentido, pues sí parece tema, aunque hay tema ya nos parece un poco más una categoría, dirían, de orden de la información o de pragmática, que un papel temático. Pero asumamos que sí, que por un lado, otra vez, ¿no? Los papeles temáticos son medio ambiguos a ratos, entonces podríamos pensar en un tema, solo recordar que los temas prototípicos son sobre todo los elementos que cambian de lugar por la acción de alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál le dio un regalo a María? Ahí sin duda es un tema. Digamos, está medio borroso. Salvador. Yo no creo que sería un tema porque los temas no sufren cambios. Y si decimos que el agua hierve, pues estamos presuponiendo de que, como usted ya decía, una parte del agua se va a convertir de estado líquido a gaseoso. Yo más bien pensaría que es un paciente. Ok, y entonces, gracias, Salvador. Tenemos la otra opción, que es la de paciente. Fíjense que además son los dos temas que los dos papeles temáticos que prototípicamente se asignan al objeto directo. Quedémonos con la idea de que puede ser uno y otro, aunque claramente yo estaría más a favor, por mi propio análisis, la propia interpretación que tengo del verbo, no significa que sea la correcta, pero me parece que es la más adecuada, que es paciente más que tema. No importa, o sea, sin duda lo que estamos observando en ambos casos es que le estamos atribuyendo que le pasa algo al agua, ¿no? Pero fíjense que este es un paciente, voy a dejar el paciente, ¿no? Fíjense que este es un paciente que tiene, que tiene una función de sujeto. ¿Qué otras construcciones en español tienen un paciente sujeto? La voz pasiva. Exacto, las construcciones en voz pasiva son las otras construcciones que vamos a encontrar en la lengua que van a tener pacientes en la posición de sujeto. Pero hay una diferencia bastante sutil
entre la voz pasiva y estos ejemplos de acá. Y es que la voz pasiva es una forma, digamos, ahí sí muy medio chomskianamente, derivada, ¿no? Es decir, tenemos primero un verbo o podemos reconstruir una oración activa con la voz pasiva y a partir de esa voz, de esa forma activa, derivar la voz pasiva con una serie de operaciones sintácticas en realidad, ¿no? En realidad a esto les llamamos operaciones. Y entonces, en ese sentido, la voz pasiva ya no es una forma no marcada, es decir, viene de otra forma, viene de otra estructura, viene de otra construcción. En esta no tenemos ningún morfema, esa va a ser nuestra clave. En este no tenemos ningún morfema que haya cambios entre esta oración de acá y esta oración de acá. Simplemente tienen valencias distintas, aunque el paciente, digamos, el papel temático asociado a ambos, está presente en diferentes estructuras, en una como objeto directo porque es un verbo transitivo, en otro como sujeto porque es un verbo intransitivo. Y entonces aquí otra vez estamos ante una situación en donde la lengua, bueno, pues nos está diciendo como que hay cosas particulares a las cuales ponerles atención, ¿no? No se los he dicho, recomendación, así como siempre tengan los oídos bien puestos ante cualquier cosa que diga la gente, porque uno va a ir encontrando en lo que dice la gente, pues casos gramaticales bien interesantes, ¿no? Si nada más nos quedamos con la gramática de clase, pues no nos vamos a ir a ningún lado. En realidad nos interesa lo que hace la gente con la lengua, entonces siempre escuchen, porque van a empezar a encontrar este tipo de cosas y se van a empezar a sorprender. Bueno, entonces, esto nos va a llevar a observar, este comportamiento nos va a llevar a observar que los verbos intransitivos, estos de acá que no tienen objeto directo, no son un grupo homogéneo, sino que vamos a encontrar, ahora contrastemos el agua hierve con una oración como Juan corre. Ya, saltémonos del análisis obvio, Juan es el sujeto, y saltémonos el análisis que también me parece un poco obvio, de que este Juan aquí es tiene el papel temático de agente. Y entonces, justo, por lo menos en términos semánticos, esto nos tendría que llevar a reconocer que vamos a tener verbos intransitivos que tengan un papel temático. Lo voy a poner acá. Digamos, por lo menos más parecido al paciente. Y otros que tengan un papel temático, pues ahí sí, prototípicamente agente. Ambos papeles temáticos, en tanto intransitivos en términos sintácticos, codificados como sujeto. Y entonces, bueno, a estos les vamos a tener que poner nombres ya que los estamos reconociendo, ¿no? Y entonces, los que tienen un papel temático más parecido al paciente, los vamos a llamar verbos inacusativos. Y los que tengan un papel temático parecido a la gente, los vamos a llamar verbos inergativos. Y bueno, reciben otros nombres, sobre todo los inergativos también les llaman intransitivos puros. Ya estos creo que sí no les quedó otro más que inacusativos, ¿no? No les encontraron otro nombre y entonces los llamaremos así. Bueno, no, también les llaman ergativos, pero bueno, eso todavía complica más la terminología, ni nos metamos con eso, ¿no? Entonces, de entrada, lo que tendríamos que reconocer es esto, que la propia transitividad, en términos ya no sintácticos, sino en términos semánticos, encuentra otras maneras de expresarse en la lengua. Y una cosa que es muy asociada con la transitividad, como la presencia de un paciente, o en términos semánticos, va a encontrar también estructuras muy dispares en la sintaxis. Y sobre todo en estos casos, en los que verbos intransitivos van a terminar teniendo papeles temáticos bastante diferenciados. ¿Qué otros verbos piensan ustedes, pensando sobre todo en estos, en los inacusativos? Por ejemplo, morir.
Yo creo que ese es el verbo más fuerte de todos los verbos inacusativos, ¿no? Efectivamente, el verbo morir, lo voy a poner por acá. Digo, creo que hasta ya había hecho el chiste, a no ser que sean con memes como los que ahora andan por ahí rondando mucho en Facebook. Bueno, ya no sé siquiera si ronden, hace un año por lo menos o dos estaban así muy de moda, en las que aparecían gatitos así como me quiero morir y no sé qué. En realidad, digamos, fuera de eso, pues, ya siendo sinceros, nadie en la vida está buscando, bueno, no, bajo ciertas situaciones especiales o ciertas situaciones cognitivas muy particulares, a lo mejor sí, pero lo que es usualmente aceptado en el mundo, en ese sentido, la norma en el mundo, es que pues más bien cuando uno se muere, pues es porque no había otra opción y uno nada más la sufre, ¿no? Está ahí, incluso si es, digamos, si es una muerte lenta, etcétera, pues al final uno simplemente la padece. En ese sentido es que uno es paciente. Y otra vez, ¿no? Así como está muerto, está hablando ya de un cambio de situación bastante radical, pues bueno, el propio verbo morir nos está hablando de un cambio de situación en la que uno es completamente paciente. Sin embargo, el que se muere es sujeto en términos sintácticos, ¿no? Y entonces, justamente, pues tendríamos que asumir que morir pertenece a este grupo de verbos inergativos, digo, perdón, de verbos inacusativos, ¿no? Porque no hay un agente ahí. Vamos a encontrar otros verbos, por ejemplo, podemos tener el verbo florecer. También las flores, digo, a no ser que descubramos o descubran los biólogos la voluntad de las flores por nacer sería otro de esos verbos, vamos a reconocer que pues son simplemente pacientes de la acción, ¿no? Y tan así es así que uno cuando se pelea a veces, bueno, no sé, por supuesto yo lo hice, ya no lo hago, pero supongo que en algún momento todos lo hicimos, pues todavía le reclamamos a nuestros padres, así, yo ni pedí nacer, pues no, porque no es un acto voluntario, no hay agencia ahí, uno es paciente del nacimiento, y entonces también ahí hay un acto de nuevo completamente de un paciente que está codificado como sujeto, porque nadie va a decir, yo fui nacido. De hecho, eso es hasta agramatical, ¿no? No se puede decir en español. Y entonces, bueno, justamente tendríamos que observar que, otra vez, en términos semánticos, podemos distinguir que los verbos que sintácticamente no tienen objeto directo pueden tener un papel temático que parece ser mucho más cercano al del objeto. Es decir, un paciente o un tema, ¿no? Haciendo la precisión que se hacía hace rato, que Marisol también decía que podía ser tema. Y entonces, pues bueno, de entrada tenemos que reconocer esta situación. El español es una lengua que no nos permite observar si existen en sintaxis, otra vez, aquí hay un desfase, ¿no? Si sintácticamente existen verbos inergativos y verbos inacusativos, semánticamente los hay. Otras lenguas como como el italiano, esas sí nos permiten observar este tipo de tratamientos con una forma bien particular. Voy a usar Juan, aunque sé que en italiano no se dice Juan, pero podríamos decir cosas como Juan, creo que utiliza el otro acento, ya ni me acuerdo. Bueno, no me deja escribir. Juan Enato, contra verbos como Juan a, bueno, sin H. Creo que el participio de correr es corso, ya no me acuerdo. Perdón, estudié italiano hace como 15 años, ya no me acuerdo nada. Y entonces, digamos, la diferencia sería, en términos sintácticos, las pruebas que en italiano nos permitirían reconocer la existencia sintáctica de estos verbos, es que el pasado lo hacen con diferentes verbos auxiliares. Por un lado se utiliza el verbo essere y por otro lado el verbo avere, ¿no? Que serían dos verbos distintos. En francés funciona exactamente igual. Je suis né versus je mangé, por ejemplo, ¿no? Que ese sería un verbo transitivo común y corriente. Y entonces estas serían pruebas sintácticas en estas otras dos lenguas, absurdamente cercanas al español. Digo absurdamente porque son muy, muy, muy parecidas al español, que nos permiten observar este procedimiento. En español, pues ya nadie dice Juan es nacido, ¿no? Esto lo hubiera dicho, no sé, Alfonso X el Sabio o alguien así en la España medieval,
se hubieran dicho sin ningún problema, bueno, Juan es nacido en el año 1500, ¿no? Pero bueno, ya nadie lo dice. Entonces esta oposición se perdió. Y en español pues ya no tenemos sintácticamente estas pruebas, pero semánticamente tenemos que reconocer que existe, ¿no? Y bueno, entonces, este pequeño paréntesis de los verbos intransitivos, ¿queda claro? Ah, bueno, y dice que hará crecer también, por supuesto, ¿no? Juan crece, pero Juan no tiene ninguna voluntad para crecer, simplemente le sucede. O como engordar, ¿no? Es otra cosa que además, bueno, en términos estéticos, pues no necesariamente es lo que uno desea, dados los criterios estéticos de nuestra sociedad, y sin embargo, pues ya no puede dejar de comer y termina engordando, ¿no? ¿Cuál voluntad hay ahí? Ninguna. También nada más el cuerpo atraviesa por un proceso y uno es paciente. Crecer, engordar, adelgazar, morir, todos esos verbos van a ser verbos que tengan pacientes en términos semánticos. Entonces, hasta aquí. ¿Esto queda claro? Sí, todo bien. Ok. Ah, Bueno, por cierto, profe, perdón, discúlpeme, va con H en el segundo caso. ¿ah, sí lleva H? Sí, sí, así va la conjugación. Miren, ya ni me acuerdo, según yo, el verbo haber no se escribía con H en italiano, ya, pero les digo que de verdad tiene muchos años que estudié italiano, ya no me acuerdo de absolutamente nada, entonces, perdón por las faltas de ortografía. Y gracias por la corrección. Fuera de la corrección ortográfica, ¿alguna duda? Ok, pero sí. No, de momento no. Ay, perdón. No, gracias. Es que es difícil, justo si no les veo las caras, no sé cuándo van a hablar, y entonces pues se vuelve una toma de la palabra así como medio abrupta, pero está bien, háganlo, porque si no, yo nunca me callo. Bueno, esto nos debería llevar a reconocer, en realidad no es un paréntesis, tiene mucho sentido con lo que viene, que la transitividad, por un lado, bueno, sí es un componente sintáctico, ¿no? Hemos definido transitividad en términos sintácticos bajo la presencia de un objeto directo. Pero también tenemos que reconocer que hay entonces una dimensión semántica de esto que llamamos transitividad, incluso cuando verbos intransitivos, es decir, sin objeto directo, o más bien, a causa de que hay verbos intransitivos, es decir, verbos sin objeto directo, que tienen un elemento que uno podría pensar mucho más parecido a construcciones y participantes de verbos donde requerimos que alguien haga una acción y otro la padezca. Y entonces justamente esto, insisto, nos lleva a reconocer que la transitividad tiene una dimensión semántica. Y esta dimensión semántica también la necesitamos, pues por lo menos tener en cuenta a la hora de observar, pues cómo se construye la transitividad tanto en la sintaxis como sus referentes semánticos. Y lo que tendríamos que decir, algo que creo que ya hemos dicho en varias ocasiones para otro tipo de construcciones, lo que tendríamos que decir es que semánticamente, digamos, en términos sintácticos, la transitividad es muy clara, es muy aristotélica, ¿no? ¿Es transitivo o no es transitivo? ¿Tiene objeto directo o no tiene objeto directo? Y la lengua, la sintaxis, pues nos lo va a codificar como sabe hacerlo. En términos semánticos, en realidad, la transitividad habría que pensarla como un continuo. Y es un continuo que, bueno, nos ha costado trabajo ir reconociendo. Digo, nos ha costado, yo cuando escribieron esto, yo ni había nacido, pero, pues bueno, ya, pues como uno se puede meter ahí en lo que otra gente muy inteligente ha hecho, ¿no? Y entonces nos ha costado trabajo reconocer cuáles son los componentes semánticos que están involucrados en la transitividad. Y eso pasó hasta que dos lingüistas, cuyos nombres no me sé, pero sus apellidos sí, Hopper y Thompson, en un artículo bastante bonito, les digo que no había nacido, de 1985, proponen que hay una serie de elementos que se relacionan con la transitividad y que además van a tener a ratos, en lenguas particulares, consecuencias sintácticas, ¿no? También por eso nos importa. Y entonces, pues se van a dar cuenta que hay una serie de criterios que ayudan a distinguir entre una alta transitividad, que sería una transitividad muy prototípica, y una baja transitividad,
que pensando en estas categorías más bien de prototipos, más que de categorías aristotélicas, pues nos permiten ir desde un punto focal en donde se encuentra la transitividad hasta, pues bueno, llegar a al más bajo grado de transitividad. Ese más bajo grado de transitividad, pues por supuesto es la intransitividad. Bueno, ahí intrans. No va a caber, entonces nomás le voy a poner intrans. ¿Cuáles son esos dos criterios prototípicos, más bien esos criterios que nos ayudan a distinguir entre transitividad prototípica y intransitividad prototípica, y entonces intentar colocar en un continuo cada una de las oraciones de nuestra lengua? Bueno, pues son esta serie de criterios. Por un lado, el número de participantes, el tipo digamos, como de movimiento que hay en el propio verbo, el aspecto que va a tener la construcción que estamos analizando. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿no? La voluntad que hay de parte de uno de los participantes, algo que en realidad no le llaman polaridad, este término se lo puse yo, pero que distingue entre si la acción es positiva o negativa, y eso en lingüística se dice polaridad. El modo, es decir, si sucede o no sucede en el mundo. La agencia, que en realidad está relacionada con la voluntad, como ya hemos visto. La afectación a uno de los participantes y la capacidad de individualizar a ese participante afectado. Primero, en términos de los participantes. Bueno, claramente las construcciones que son prototípicamente transitivas van a tener dos participantes. En este caso utilizan los autores dos etiquetas que pues son una abstracción semántica nomás para decir que existen dos elementos, ¿no? Y a uno le llaman A y a otro le llaman P. Por supuesto, esto tiene una motivación, esta A viene de agente y esta P viene de paciente, aunque aquí ya no están en realidad relacionados ni siquiera con los papeles temáticos, simplemente dicen hay dos elementos, son distintos. Mientras que en la baja transitividad solo vamos a tener uno. Y bueno, cuando solo tenemos un participante en la acción, a ese participante se etiqueta como S. Por supuesto, aquí también hay una motivación que es sujeto, ¿no? Pero otra vez, esto está completamente ya desconectado de papeles temáticos, de funciones sintácticas, solo es para poder darles nombres a esos participantes sin comprometerse a etiquetarlos de ninguna otra manera, ¿no? Y bueno, a esto le llaman luego primitivos semánticos, hay toda una teoría ahí para desarrollarlos y para encontrarlos, ni nos vamos a meter por ahí, ¿no? Entonces, digamos, claramente, pues sí, si uno tiene una oración como Juan come pizza, ahí tenemos dos participantes. Tenemos a Juan y a la pizza. Si en cambio digo Juan corre, pues solo tenemos un participante, a Juan. Y por supuesto, esto haría que pues fuera categorizado como más transitivo bajo este criterio, y como menos transitivo bajo el mismo criterio de la cantidad de participantes. Este primer criterio, ¿se entiende? ¿Se entiende qué estamos intentando observar? Sí. Ok. Entonces, el segundo criterio, el de que los autores llaman kinesis, está relacionado en realidad con distinciones que tienen que ver con digamos, lo que semánticamente denota el predicado. Podemos tener acciones y podemos tener estados. Las acciones son más transitivas. ¿Cuál puede ser una acción? Pues construir, comer, escribir, etcétera, 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 etcétera. Los estados, pues van a ser menos transitivos, ¿no? De hecho, pues los utilizamos con verbos como estar, como Juan está gordo. Ahí no hay ninguna acción, simplemente hay una descripción de un estado en el mundo. La tarea está hecha también, en dado caso, incluso a pesar de que es el verbo hacer, que es un verbo prototípicamente transitivo, en tanto que ya estoy hablando de un estado, pues bueno, bajó completamente su transitividad. Y fíjense cómo tiene consecuencias sintácticas. Estoy utilizando una construcción, pues, atributiva. La tarea está hecha. No hay una oración ahí transitiva, ¿no? Es lo que veíamos la clase pasada de un verbo copulativo.
para hablar de un estado de cosas. Y entonces también ahí observamos cómo baja la transitividad, incluso cuando pensamos en un verbo que, insisto, prototípicamente podría ser calificado como muy altamente transitivo. Otro criterio que emplean los autores es el de aspecto. Esto tiene que ver con lo que decíamos también de los verbos copulativos. Las acciones que se conciben como acabadas, pues ya han terminado de afectar al elemento que van a afectar. Por ejemplo, más que con estar, los casos de pasado, por ejemplo. Juan construyó la casa en comparación con Juan construye la casa. Aquí el proceso ya acabó, la casa ya existe, por lo tanto ya fue completamente afectada. Eso significa que en dado caso, en términos semánticos, esta oración es más transitiva que Juan construye la casa, en la cual, pues la casa sigue, digamos, sigue en proceso de construcción, no se ha terminado, está en obra negra, todavía no es un ente completo en el mundo, ¿no? Es más bien un ente a medias, digamos, ¿no? Y entonces también, esta sería imperfectiva, el presente está muy relacionado en realidad con esta idea de que las cosas no se han acabado, y esta sería en perfectivo, ¿no? El pasado está muy relacionado con las cosas que ya acabaron y por lo tanto con el término de la acción. Pensemos con Juan comió la pizza. También versus Juan come pizza, Juan come la pizza. Pasa lo mismo, a lo mejor aquí pues ya sabemos cuánta pizza ingirió Juan en toda su acción. Aquí pues todavía no sabemos cuánta hambre tiene Juan y entonces pues va a seguir probablemente comiendo. Y entonces todavía no observamos toda la afectación a este otro participante segundo que sería Pitts. Y por lo tanto, justamente, esto nos permitiría observar que este es menos transitivo que este de acá. Estos dos, la quinesis y el aspecto, ¿queda también claro? Sí. Sí. El otro, pues sería la voluntad. Claramente, esto tiene que ver con la voluntad del participante, digamos, sujeto, de la gente, ¿no? Ya hemos dicho una y otra vez que, y esto, por ejemplo, Juan tiró la basura, típicamente, por lo menos en el evento que estoy pensando, pues Juan agarra la bolsa de basura, baja, no sé, bueno, también hay diferentes formas de tirar la basura, pero pensemos que hay un contenedor abajo de su edificio en donde tira la basura. Y entonces todo ese proceso, sí o sí, tuvo que ser muy voluntario, ¿no? Tuvo que agarrar su bolsa, no sé, imagínense, se está despertando así, ponerse su pijama, agarrar sus chanclas, salir al frío, bajar las escaleras y tirar el bote, la basura en el contenedor. O al camión, ¿no? Todavía peor, tienes que salir de tu casa a tirar al camión de basura. Digo peor porque, no sé, la gente de la basura siempre viene muy animada y uno siempre está como recién despertando, ¿no? Se ve cuáles son los privilegios de uno. Y entonces, justamente, pues ahí hay mucha voluntad a la hora de tomar una decisión como tirar la basura. En cambio, pues si decimos la basura se cayó, pues no, ahí la basura no puede ni tener voluntad, ¿no? Porque no es un ente animado, no es un ente que puede ejercer volición. De tal manera que, claro, si incluso podríamos pensar en que tengo aquí, disculpen, yo fumo, ¿no? Y esto es basura. Y entonces así la tiro, incluso ahí hay un agente. Si nada más digo, pues la basura, esa cajetilla vacía, se cayó, pues ahí no puede tener voluntad. Y claramente esta califica más como transitiva que esta que califica como intransitiva, y de hecho es intransitiva en términos sintácticos, ¿no? Otra vez, lo importante de todo esto es que veamos que sí tienen consecuencias sintácticas, no nada más aparecen porque sí, sino que van a la hora de querer, ¿no? Codificar toda esta información,
pues la lengua tiene que emplear recursos para decirnos lo que yo tengo en mente es un evento intransitivo, ¿no? Y entonces te voy a decir bajo qué estructura estoy pensando en esa situación. La polaridad, bueno, esta es rara, porque lo que en realidad está relacionada con el modo, ¿no? Las acciones que decimos que no, pues no suceden en el mundo. Entonces, si digo, Juan no se comió la pizza, pues claramente no pasó nada, ¿no? La pizza sigue allí íntegra, Juan sigue con hambre, entonces no sabemos si fue voluntario o no comérselo, pero la acción no aconteció. Entonces la polaridad negativa es menos transitiva ante la afirmación, como Juan comió la pizza. Porque esta no sucede, de hecho le estoy negando. Esta sí sucede. Pero fíjense, aquí en español pues tampoco pasa nada, igual la pizza sigue siendo el objeto directo, aunque sea un objeto directo cuyo predicado está negado, ¿no? Con el adverbio no. Y la pizza en la que sí se la come, pues igual sigue siendo el objeto directo. Sucede lo mismo con el modo. El modo, ya lo habíamos dicho, lo podemos distinguir, la distinción básica entre realis e irrealis. Realis, pues ya dijimos, son las acciones que acontecen en el mundo. Por supuesto, esas acciones que acontecen en el mundo, pues van a tener más, digamos, pues sí son comprobables y sí acontecen. Y entonces esas, pues son más transitivas en contraposición con las acciones que no suceden, que solo las imaginamos, ¿no? Habíamos dicho, bueno, la relación entre realis y realis en español es indicativo y subjuntivo. Entonces, las acciones en indicativo, como Juan come la pizza, perdón, no sé por qué el ejemplo siempre es Juan come la pizza, pero es que es mi baja imaginación. Versus que podemos contraponer con Juan desea que María coma la pizza. No, María coma la pizza, pues no ha sucedido, simplemente son los deseos de Juan, los está colocando en un mundo imaginario, y pues en el mundo imaginario esa pizza no existe siquiera. Y entonces, pues ahí no puede haber tanta transitividad como la va a haber en las que sí sucede la acción, ¿no? Otra vez, aquí el español tampoco parece tener mucho problema. Esto lo codifica como un objeto directo, y aquí, bueno, esta oración, que es una oración subordinada, también lo codifica como objeto directo, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay disparidad sintáctica. Sin embargo, si tuviéramos que decir cuál de estas dos es más transitiva, esta sería más transitiva solo por el hecho de que aconteció la acción en contraposición con esto en que no acontece. Y bueno, la voluntad y la agencia en realidad ya ni me voy a detener en este criterio, pues están relacionados, ¿no? Si uno tiene voluntad también tiene control y por lo tanto también tiene capacidad de tener y de detener la acción o de programarla para determinada manera, enfocarla en determinada dirección, perdón, y eso está relacionado justamente con lo que llamamos agencia. Hasta aquí. Con todos estos criterios, antes de los últimos dos. ¿Vamos bien? Yo tengo una duda. Sí. Respecto a modo, como estábamos viendo en la clase anterior, hablábamos sobre los semicopulativos, ¿no? Bueno, no es una regla que en modo se utilice semicopulativo a fuerzas, ¿verdad? No, digamos, modo es una categoría, en realidad es una categoría un poco rara, en la medida en que pues puede determinar varias cosas distintas en las lenguas. Hay otra que se llama modalidad, que pues va de la mano con el modo, pero en realidad pues la distinción está puesta para todos los lugares, por lo menos en un principio, así la definición más básica de modo, está puesta para todos los lugares en donde puedas tener indicativos y donde puedas tener subjuntivos de entrada, ¿no? Eso sería como la primera relación que encontraríamos con modos. Cuando decíamos, y a lo mejor, ahora que lo pienso, pudo haber sido mi error, tendríamos que haber dicho más quizás con la distinción entre verbos copulativos, no tanto los semicopulativos, sino más bien la distinción con parecer
en este juego de verbos copulativos, que más que modo era modalidad. Es decir, es exactamente, están relacionados. El modo es la gramaticalización, la expresión gramatical de la modalidad, y la modalidad es una supercategoría que en realidad lo que quiere decirnos es, por lo menos a estos niveles, si la acción sucede, no sucede, o creo yo que va a suceder. Y entonces a partir de esa distinción, algunas de esas formas llegan a gramaticalizarse. ¿Qué significa gramaticalizarse? Que tiene expresión dentro del paradigma lingüístico, ¿no? En este caso el paradigma es muy claro, es el de la conjugación del verbo. Y entonces podríamos distinguir ya en términos de modo, pues las formas más gramaticalizadas de esa modalidad en español que están en la conjugación del verbo y que distinguirían entre lo que llamamos indicativo y subjuntivo. Yo personalmente, aunque la tradición gramatical del español habla del imperativo como un modo, en realidad el imperativo está en otro lado, ¿no? No tiene que ver con la distinción entre la acción sucedió o no sucedió, o creo yo que va a suceder, sino más bien con la capacidad que tengo de dar órdenes. Y entonces, pues ahí más bien estamos hablando de actos ilocutivos, es toda otra teoría, y no queda tanto con esto que estamos hablando. Pero entonces lo que tendríamos que decir es que el modo, así como en su forma más, pues más tradicional por lo menos, habría que hacerlo justo bajo estas dos distinciones. Y entonces siempre que tengas un verbo, si está en indicativo, va a ser realis, si está en subjuntivo, va a ser irrealis. Y luego podemos hablar de otras distinciones lexicalizadas, como comparecer, que tiene que ver con la baja certeza que tengo yo como hablante de lo que estoy diciendo. Y más bien eso es lo que podríamos quizás emplear el término modalidad. Es un conflicto, no hay un acuerdo entre lingüistas en cuándo usar uno y cuándo usar el otro, y bueno, pues es de esas cosas que también nos podemos agarrar por el chongo y pelearnos en congresos, ¿no? Pero, porque así de aburrida es la vida del lingüista. Pero, pues bueno, sí habría que distinguirlos. Abigail, no sé. Ok, entonces, ay, perdón. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, polaridad y modo es el hecho de que ahorita me comentaba que en modo realis se usa indicativo y real subjuntivo, ¿no? Mientras que en polaridad podrían ser otros tiempos. No, en polaridad la distinción básica es entre afirmación y negación. Digamos, la forma afirmativa en español no necesariamente requiere una expresión, o sea, no necesitamos ponerle sí a todo para asumir que estoy afirmándolo, ¿no? Entonces, si digo Juan come pizza, en realidad estoy afirmando que Juan come pizza. La polaridad negativa, esta sí se llama forma marcada, es decir, requiere un morfema para decir que estoy pensando en la acción negativa. Y entonces, desde ahí, pues este va a ser sobre todo, hay varias formas, pero sobre todo, nuestro adverbio no, que sería un adverbio de polaridad negativa. Y entonces, con este, pues ya estamos diciendo que la acción no acontece. Pero, digamos, no nos está importando tanto si la acción no acontece en el mundo factual o en el mundo del imaginario, que sería el del subjuntivo, sino más bien estoy diciendo que en este mundo específico, en el mundo factual, no tiene lugar la acción. Digamos, están relacionados efectivamente los significados, pero están también acotados a algo que en lógica se llama mundos posibles. Esto es el mundo tal cual, lo mismo que estas dos, y estos son mundos posibles, es decir, mundos que yo me voy creando. En realidad, en términos lógicos, son predicados que son verdaderos en un lugar que no son verdaderos aquí, pero bueno, imaginamos que más bien los mundos posibles son pues nuestra propia imaginación pensando qué cosas queremos que sucedan, y esos serían los que son irreales. Sería esa como el matiz que habría que distinguir entre la polaridad, que solo tiene que ver con afirmación y negación, y el modo, ¿no? Que tiene que ver con, digamos así, indicativo y subjuntivo. Ok. ¿Sí queda, Abigail, ¿sí Sí, queda más claro? sí, ya me quedó más claro. Y también le iba a preguntar si podría repetir qué es agencia. Digo, a lo mejor creo que mencionó que no es tan seguido que aparezca, pero es que me confundí qué significa o con base en qué criterios. Ok, digamos, encontraríamos algunos criterios sintácticos para reconocer la agencia, ahorita no nos vamos a meter por ahí, pero pues más bien habría que la agencia está relacionada con el control de la acción. Entonces, por ejemplo, supongamos ahora que
digamos, no es necesariamente un ejemplo lingüístico, pero más o menos para que veamos cómo funciona en el mundo. Eh, Pensando en esta situación como la clase, pues el que tiene la agencia básicamente porque el mundo nos ha colocado en estas situaciones, no porque yo quiera que sea así, de decir cuándo termina la clase, soy yo, ¿no? Porque, bueno, porque yo soy el profesor y es un rol, nos podemos poner antropólogos ahí y llevar al análisis, ¿no? No lo hagamos, simplemente aceptemos que esa es la situación. Y entonces, pues justamente yo soy el que va diciendo qué temas vemos, con qué tiempos, bajo qué orden, en qué momento se acaba la clase, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo control sobre, pues, el evento de clase, cosa que habría que pensar en este mundo desigual y jerárquico de las clases, que ustedes pues no la tienen tanto como yo. Pueden decidir entrar o no entrar, pero también pues saben que si no entran pues se van a perder el tema o yo qué sé, ¿no? En cambio, entonces, más bien por lo tanto, ustedes no tendrían tanta agencia, no tienen tanto control sobre el evento. Por supuesto, digamos, esto es como un ejemplo que no necesariamente cruza por la sintaxis, pero pues sí podemos encontrar otra vez en oraciones como Juan hierve el agua, la agencia de Juan sobre el evento de hervir el agua. Es decir, otra vez, ¿no? Él fue, encendió la estufa, puso su pote ahí donde caliente el agua, le echó agua, esperó a que hirviera. Si quisiera que no hirviera, la apaga en determinado momento, ¿no? Él puede decidir qué tan rápido, hasta cierto límite, porque, pues, insisto, él no es Goku, entonces no tiene esa capacidad, pero sí puede decidir incluso con la perilla a qué velocidad quiere que hierva el agua, ¿no? Puede meterse a bañar, dejarla muy abajo, muy baja el agua, y cuando salga estará quizás empezando a hervir. Entonces, en esos casos, claramente lo que tenemos es el papel temático de agente, ¿no? Que justamente es el que va a tener el control sobre la situación. Sucede lo mismo con engordar el ganado, ¿no? Ahí Juan es el que está decidiendo con todo el control del mundo, por ejemplo, cuánta comida le da, pensemos que es un grupo de vacas, ¿no? Cuánta comida le da a las vacas para que vayan aumentando su peso de determinada manera. Entonces él tiene control y puede decir, ay, no, ya van a llegar al peso que quería, ya no les voy a dar de comer tanto. Y entonces en realidad ese sería el criterio para encontrar la agencia. Cosa, digo, tiene que ver con la voluntad porque una y otra pues se presuponen, ¿no? Si uno tiene voluntad, puede que tenga agencia. Si uno tiene agencia, puede que tenga voluntad. No necesariamente van a empatar, pero generalmente vienen de la mano. Y vienen de la mano con el papel temático de agente. Eso es así, como algo que es muy prototípico en las lenguas, ¿no? Lo mismo, si yo quiero hacer una casa, pues yo decido la medida en que la voy haciendo, idealmente, ¿no? En un mundo, porque esto sucede también en estructuras sociales particulares, entonces yo que no sé construir casas, pues necesito dinero para contratar gente y comprar material, y pues si no lo tengo, no lo voy a hacer, pero suponiendo en un mundo ideal en el cual eso no existe, yo soy además capaz de construir una casa, puedo determinar la velocidad con la que lo voy a hacer, el tiempo que le voy a dedicar, la fuerza que le voy a poner, el ímpetu, etcétera. Y entonces eso sería lo que tendríamos que determinar como agencia. No sé si eso clarifica la noción, Abigail. Sí, de hecho, sí, porque iba a comentar también que se parece a la voluntad, solo que creo que un poquito de diferencia con, con la agencia sería eso que decía de jerarquización, bueno, del control. Del Pero control. sí, 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 ya me quedó más claro. Ay, perdón. perdón. No, perdón, perdón. No tanto la jerarquía, sino más bien el control, ¿no? Y entonces si uno le puede poner cosas como lentamente a una oración, es probable que sea porque estamos ante un agente, ¿no? Porque tenemos quien tiene mucho control, o rápidamente, o con ganas, o sin ganas, etcétera. Son pruebas para encontrar agentes que ahora no nos vamos a meter, pero si nos da tiempo regresaremos en algún punto a verlas con más claridad. Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Eh, Bueno, y no sé, espero que vayan bien porque ya ni les veo la cara a nadie, pero nos quedan entonces dos, eh, dos criterios que están más bien relacionados con este segundo participante, ¿no? Con el que prototípicamente sería el objeto directo. Entonces, la afectación de P, pues tiene que ver justo qué tanto la acción va a hacer que este otro elemento modifique
su condición de existencia en el mundo. Otra vez la pizza y comer o construir, pues son verbos que nos permiten ver con mucha claridad que la acción va a conllevar, o bien por ejemplo con pizza, la destrucción de la pizza en términos por lo menos físicos, externos en el mundo, o bien la creación de un nuevo elemento que antes no existía. Y entonces esos casos serían casos muy afectados de P, de este otro participante que pensamos puede ser un paciente. Mientras que la baja transitividad va a implicar que este P no es muy afectado con la acción que estoy desarrollando. Sucede lo mismo, en realidad, la afectación está relacionada con la individualización. ¿Qué tan? O sea, individualización no significa que solo sea uno, sino que lo tengamos bien determinado, o sepamos exactamente quién es o qué es, y entonces sepamos cómo afectó la acción. Y entonces, por ejemplo, pensemos en una oración como Juan tomó 3 vasos de agua versus Juan tomó agua. O incluso en la oración como Juan construyó la casa, o Juan construye la casa, mejor, y Juan construye casas. Mejor quedémonos con este segundo par. ¿Qué diferencias observan entre Juan construye la casa y Juan construye casas? Pues en Juan construye la casa, pues es como una casa, o sea, es específica, ¿no? La casa. Y con construye casas, bueno, yo lo entiendo más como general de que incluso a eso se podría dedicar. Exacto, el apunte que hace Marisol es muy, muy, muy interesante, ¿no? Cuando decimos Juan construye la casa, hay un ente individualizado que va a ser afectado por la acción de Juan. De tal manera que, bueno, además Juan es un ente distinto al de este casa, por la presencia del artículo o determinante, o como le quieran llamar, que presupone, ¿no? Que conocemos el referente y que lo podemos identificar, sea en el discurso o sea en el mundo, pues sabemos que esta es una casa en concreto. Puede ser la de la esquina, no sé, la que Juan está construyendo porque dedica a construir casas no sé, en Milpalta, ¿no? Por poner un lugar. Y en cambio, como dice Marisol, cuando no tenemos tan identificado el referente, no es tan individual, que tan no es individual que lo puse en plural, la acción cambia un poco, ¿no? Ya no es que construye una casa en específico, sino que incluso puede ser que Juan se dedique a eso, a construir casas. Entonces es albañil, o no sé, o arquitecto, o algo así. Y entonces, digamos, pues esto es mucho menos transitivo porque ya no puedo identificar qué casa específica está elaborando Juan que va a nacer en el mundo, sino pues más bien estoy pensando en una especie de materia, ¿no? De masa, de casas que Juan hipotéticamente va a construir. Y entonces, desde ahí, pues, digamos, ya no hay un elemento individual y por lo tanto tienen una transitividad más baja. Y esto es muy importante porque también vamos a encontrar, y a eso vamos a ir ahorita, que cuando además eso se cruza con humanos, el español tiene maneras muy claras de decir, sé la persona específica que está afectada por la acción versus no me importa y puede ser cualquier persona. Y entonces son formas menos transitivas encontradas en contraposición con formas muy transitivas como Juan construye la casa. Pero la individuación de P también implica no solo poder encontrar el referente específico que se está haciendo, sino también implica que sea distinto del otro participante, en este caso de Juan. Esto nos dice que debemos distinguirlas de cosas como Juan calienta. Bueno, no, porque esa oración va a provocar una lectura que no es la que quiero, ¿no? Juan calienta la sopa. Ahora ya vieron por qué va a detonar esa lectura. La sopa se calienta.
Fíjense, regresamos al mismo problema que teníamos al principio. Tenemos un verbo transitivo que tiene un sujeto y un objeto directo y una forma que intransitiva de ese verbo en donde, bueno, la sopa pues ya es como también el mismo elemento que sufre la acción de calentar. Y fíjense, aquí sí tenemos un morfema, en este caso un C, que nos está diciendo que algo pasó con ese verbo. Es lo mismo que tenemos en oraciones como Juan ama a María y ellos se aman. En este caso, digamos C, el reflexivo, pues sí, es una especie de objeto directo raro, pero ya es menos transitivo. ¿Por qué será menos transitivo este de acá? Porque incluye a los dos, a Juan y a María. Exacto, más que porque los incluya, digamos, sí, sí va por ahí, pero más que por lo que los incluya, es menos transitivo porque ya no se pueden distinguir quién es el que hace la acción y sobre qué ente esa acción va a tener repercusiones, ¿no? En este caso, bueno, Juan es un ente que, pues aquí con menos voluntad, ¿no? Porque también, bueno, no sé, uno podría pensar que el amor es voluntario, etcétera, pero pensemos que uno nada más lo experimenta, más quedémonos con esa lectura más como de amor romántico en el cual uno así, no sé, se enamora de alguien y ya está perdido y anda como Novalis ahí llorando en los panteones porque se murió la amada, ¿no? En cambio, a María, pues sí es un ente no es tan afectado, ¿no? En realidad es un mal ejemplo porque amar no es tan transitivo, esto es una fuente, pero pues ella tampoco hace nada, pero sí es otro ente, ¿no? Términos sintácticos sí es un objeto directo, los podemos distinguir, son entes distintos, Juan y María, y bueno, resulta que Juan hace algo respecto de María. Pero aquí, pues ya son los mismos, ¿no? Como decían ahora, no los podemos distinguir, no podemos establecer quién es el que afecta al otro. Y entonces, justamente, cuando tenemos los reflexivos, lo que pasa es que baja la individualización de P, porque ya también es el mismo que A, y entonces tenemos formas menos transitivas. Y de ahí que estos usos de C en verbos como calentarse es literal, ¿no? No se vayan por la otra lectura, tengan una transitividad más baja y esa transitividad más baja está indicada con C. Y es que este C en español significa un montón de cosas. Y una de esas cosas que significa es, soy un verbo que puedo ser transitivo, pero te voy a dar una oración intransitiva. Voy a quitar un elemento, ¿no? Y de ahí, las que supongo que, porque reconoce muy bien la voz pasiva, tengamos construcciones pasivas con C, donde no hay agentes. C va a bloquear a los agentes y entonces nos va a dejar nomás al objeto como sujeto. Y entonces, bueno, estas también son formas pasivas que vamos a llamar pasivas pronominales o pasivas reflejas. Y que justamente tienen que ver, pues que este C a lo largo del tiempo, porque tenemos esta baja transitividad, ha desarrollado estos otros significados mucho más gramaticales, en los cuales modifican las relaciones sintácticas de los verbos para bloquear ciertos argumentos que ya no pueden codificarse sintácticamente, ¿no? A eso le vamos a dedicar un rato las próximas clases, pero vean cómo entonces estos criterios, incluso en términos sintácticos, tienen consecuencias, ¿no? El español es muy consciente en algunos casos de esos criterios y entonces va a hacer que cambien las estructuras si pasamos de un evento codificado bajo los criterios de la alta transitividad a un evento codificado bajo los criterios de transitividad más baja, hasta el caso de llegar a los intransitivos, que sería el otro extremo de la transitividad, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Dudas con esto? No, todo bien. Seguros, todos. Sí, Sí, profe, todo todo bien. bien. Ok.
Bueno, entonces, reconociendo que la transitividad tiene esta dimensión semántica, que tiene relaciones sintácticas, pues regresemos a esta parte muy, muy altamente transitiva y a su codificación sintáctica, ¿no? Y entonces, pues ya dijimos que va a ser la presencia del objeto directo la que nos va a permitir hablar de transitividad sintáctica. Y entonces habría que decir qué características va a tener nuestro objeto directo. Primero, categorialmente, creo que esto ya lo habíamos dicho en la clase pasada, es, sobre todo, puede ser dos cosas. Es un sintagma nominal, o bien puede ser una oración. Cuando sea una oración, bueno, a esta le vamos a llamar, lo veremos, oración subordinada sustantiva de objeto directo, sí, es un nombre enorme para decir exactamente nada. O, bueno, podemos tener sintagmas nominales. Si tenemos sintagmas nominales, podemos tener dos cosas. Puede ser un sintagma nominal con un núcleo nominal muy claro, o sea, con todas las estructuras que reconocíamos, con su artículo, con su núcleo, incluso con un modificador, ¿no? Un adjetivo o algo así, como otra vez Juan come la pizza caliente. O bien, puede simplemente tener un pronombre, ¿no? Los pronombres también tienen características, o también crean más bien, sintagmas nominales. Y en dado caso, si tenemos un pronombre, lo que tenemos que asumir es que en este caso los pronombres van a aparecer en su forma acusativa. Quienes estudian alemán, pues recordarán que el alemán tiene algo que se llama acusativo, ¿no? Los artículos del alemán se pueden declinar y entonces no sé, en el singular masculino tendremos un dem en contraposición con der, que es para nominativo, ¿no? ¿Qué significa acusativo? En realidad es la manera, la forma en que una lengua puede determinar su objeto directo. Y eso, bueno, y eso en general, las maneras diferentes sintácticas en que una lengua codifica esta información se llaman casos. No nos vamos a meter ahora a hablar de casos, solo recordar que el pronombre en español va a mantener distinciones en casos. Y entonces, lo habíamos dicho también ya, en caso nominativo, es decir, el de sujeto, vamos a tener las formas, que además todas son tónicas, o sea, todas llevan una prominencia fonológica, ¿no? Tenemos yo, tú, él o ella, o eso, nosotres, ¿no? Ustedes y ellas, ¿no? A mí sí me gusta usar las es, ya no sé cuál es su criterio al respecto, por lo mientras para la clase las usaremos en estos ejemplos, ¿no? En cambio, la forma del objeto directo solo puede codificarse cuando es un pronombre en esta forma de los pronombres. Para yo tendremos me, para tú tendremos te. Él y ella hacen distinciones en lo y la. Para la forma nosotres, podríamos usar la forma nos. El español latinoamericano tiene la buena mala suerte de que la forma de segunda persona de plural coincide formalmente con la forma de tercera. Y entonces también vamos a tener la oposición los, las. Pero bueno, si fuéramos españoles y usáramos el vosotres, pues bueno, la forma sería el vos. Perdón, ¿cuál vos? El os. Y para ellos, pues también la forma los y las. Y entonces esto significa, ya habíamos puesto la prueba, que yo puedo decir cosas como yo como pizza, pero nunca diría cosas como bueno, sí, esto sí lo diría. Pero es otra construcción. En realidad tiene que ver con la afectación de la pizza. Entre más afectada como que aparece ese C, ese es un uso muy raro del C, que tampoco nos vamos a meter ahora en ese, entonces dejen cambio la oración. Yo construyo una casa. No diría jamás, ¿no? Tendríamos nuestro agramatical. Y sí lo diríamos, pero fíjense que tiene una lectura distinta. Me construyo una casa.
todos modos tendríamos que ponerle el yo ahí para saber qué es el sujeto, ¿no? Este de aquí me es como, más bien es para mí, yo soy el beneficiario de la acción, es un objeto indirecto, no nos vamos a meter en esto, pero si quisiera que este fuera el sujeto, no es exactamente lo mismo que acá, ¿no? No puedo establecer sujetos a través de me. De la misma forma que no puedo decir Juan yo golpea. Tengo que decir Juan me golpea. Y entonces justamente esto nos pretende revelar, miren, hasta esto es tan aberrante que hasta el Word dice, tienes un problema de sintaxis, ¿no? Ya de esos que de veras el Word le corrige a uno. Y a ver qué dice. Y fíjense, inmediatamente lee el yo y el golpea y dice, no, tu conjugación está mal porque yo es sujeto, no puede ser otra cosa y entonces te recomiendo que cambies el verbo a la primera persona del singular. Aquí en cambio no hay problemas porque este me es el objeto directo, ¿no? Y entonces justamente lo que habría que reconocer es que cuando tenemos un sintagma nominal expresado a través de un pronombre, pues este pronombre puede aparecer en estas formas de objeto. Y esas formas de objeto las vamos a llamar formas de acusativo, que generalmente se abrevia ACC, ¿no? Y entonces, bueno, quienes vayan alemán, les tocará hacer sus declinaciones, y seguramente, o si a alguien le gusta el latín y estudia latín, pues también les va a tocar sus declinaciones, y entonces verán que ahí hay acusativos, ¿no? Y que son muy particulares, muy claros, y todos los acusativos en esas lenguas significan objeto directo. Eso es la constante del caso acusativo. Y entonces, bueno, cuando es una oración, no nos vamos a meter ahora con eso, pero tenemos formas en las que efectivamente encontramos oraciones que desempeñan la función de objeto directo, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que ir haciéndonos a la idea para observar las oraciones subordinadas. Y entonces, si quisiéramos reconocer objetos directos, pues vamos a tener una serie de pruebas que nos van a permitir identificar objetos directos de elementos que no son objetos directos. La prueba infalible a mi gusto, en realidad, justamente es muy circular, es la de la pronominalización. ¿Qué significa la pronominalización? Bueno, pues cambiar una estructura por un pronombre. Y fíjense, como justamente los pronombres en español tienen formas distintas de cuando son objetos directos, de cuando son sujetos, y también los tienen de cuando son objetos indirectos, pues la pronominalización, como que sin querer, nos va a tener que decir cuál es la función sintáctica que desempeña ese elemento. Entonces pensemos como una oración como Juan mató la velada. Digo, el verbo matar es un verbo altamente transitivo, funciona mucho para pruebas, pero tampoco seamos tan violentos como para ponerle ahí un animal o una persona, ¿no? Entonces, metafóricamente, Juan mató la velada, y entonces, si quisiera, otra vez, encorchetemos esto, tendríamos nuestra oración, que es todo lo que está aquí, tendríamos nuestro sujeto, que es un sintagma nominal, que solo tiene a Juan como parte del sintagma, nuestro predicado, que sería mató la velada, y al interior tenemos un sintagma nominal, la velada, que queremos saber exactamente qué función sintáctica tiene. Digo, ya la saben, ¿no? Saben qué es el objeto directo. Pero intentemos aplicar esta prueba de pronominalización. ¿Cómo pronominalizo la velada en Juan mató la velada? Juan la mató. Juan la mató, y ahí, bueno, llega la ambigüedad de que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es la velada. Y entonces, fíjense, aparece este la, que otra vez es la forma de él, ella, eso, esa, en el acusativo, en objeto directo. Podría, incluso, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos estas oraciones que les metemos el verbo ser, y entonces podemos trasladar un sintagma a la parte frontal de la oración?
¿Se acuerdan cómo eran esas oraciones? En las que eran de mover los elementos. Ajá. Con ser, además. Ah, es la de, por ejemplo, ¿es la velada lo que Juan mató? Exacto. Es la velada lo que Juan mató. Y fíjense, estas construcciones son bastante interesantes. Tomamos el sintagma la velada y quisimos desplazarlo a la parte inicial de la oración, porque a lo mejor es o sea, justamente estamos hablando de la velada, nos importa decir, pues no sé, así es que había estado bien chida hasta que Juan la mató, yo qué sé, ¿no? Y entonces ese es el tema de nuestra conversación y pum, lo desplazamos a la posición, pues de tema, que es de lo que estamos hablando. Que le creamos una oración, pero estaba inserta en otra oración, ese sintagma. Y entonces, esta otra oración dice, no, o sea, bueno, sí, te presto mi sintagma, pero déjame algo para poder mostrar que tengo relación con ese elemento. Y entonces, la sintaxis le dice a la oración, bueno, ¿quieres observar que ahí tenías el elemento que estoy desplazando? Pues ten tu pronombre para que te haga ahí para que no te falte algo, ¿no? Y entonces, ¿qué pronombre sale? Pues el de objeto directo, lo. Si quisiéramos otro, como él, o ella, o eso, pues nos da una oración gramatical. O bueno, una construcción muy rara, son dos oraciones bien distintas. Es la velada eso que Juan mató. No, es que sí sale. Pero en realidad estoy haciendo dos oraciones bien distintas. Aquí, esta me indica objeto directo y aquí esto es una oración relativa. Entonces, por supuesto que se va a poder, pero por otras razones sintácticas que veremos en su momento. Pero fíjense, por lo menos esta es menos natural que esta de acá. Y cuando queremos obtener con personas, ahí sí no se puede. Por ejemplo, pues para no ser tan violentos, Juan me mató. Juan me mató de risa, o yo qué sé, ¿no? Si quisiera desplazarlo, fue a mí a quien Juan mató. Fíjense, aquí incluso el a mí necesita la forma de objeto. Pero no podría decir fue a mí a quien yo, Juan, mató. Esto sí es completamente agramatical. ¿Por qué? Porque quiero meterle un sujeto, una forma de sujeto en donde ya hay un sujeto, ya está Juan. Y entonces justamente este tipo de cosas nos permiten observar cuáles son los elementos que van brincando. Y digamos, cuando brincan y dejan una marca, van a dejar una marca con la función sintáctica que desempeñaba este elemento originalmente en la oración. Y por eso es que sabemos cuando nos sale lo aquí que estamos hablando de objetos directos. Porque justamente van dejando esas marcas. Y bueno, la clave máxima es este de acá. No lo vamos a poder pronominalizar por Juan mató ella o esa. Necesitamos a la. Esto también es completamente agramatical y tiene que ver justamente con la función que tiene el sintagma dentro de la oración. Y pasa lo mismo incluso si tenemos oraciones. Digo, les daremos más tiempo. Pero pensemos en la oración. Juan dijo que vendría mañana. Otra vez, vamos a encorchetar esto. Todo esto es una oración. Todo esto es otra oración. Este es nuestro sujeto. Y queremos pronominalizar esto. ¿Cómo lo pronominalizaríamos? Como Juan lo dijo. Exacto. Juan lo dijo. Y entonces otra vez vuelve a aparecer lo,
Para las oraciones siempre va a aparecer lo, porque no tienen género, las oraciones no tienen una referencia genérica, y lo, bueno, también le llaman neutro en español, es un análisis ahí medio raro, pero bueno, siempre que tengamos una oración, este va a ser el elemento que nos va a salir. Y entonces, bueno, esta va a ser nuestra primera prueba para comprobar si tenemos o no objetos directos. Hasta aquí. ¿Alguna duda con este? No. No, todo claro. Ok, nuestra otra gran prueba en realidad, recuerden, nos importan más las pruebas sintácticas que las preguntas, ¿no? Las preguntas pueden a veces ayudarnos, pero las preguntas están muy llenas de nociones semánticas que no necesariamente nos hablan de las categorías sintácticas. Entonces vamos a evitarlas y preferimos este tipo de operaciones. La pronominalización es una operación, la pasivización va a ser otra. Y partimos del hecho de que toda oración transitiva puede ser pasivizada. Eso es un poco falso, ahorita vamos a ver. Pero junto con esta de acá, nos sirve como buena prueba para saber que tenemos un elemento que puede desempeñar el objeto directo. Por supuesto, la clave está en que a la hora de hacer una pasiva perifrástica, o sea, esa de ser más participio, el antiguo objeto directo va a pasar a la posición de sujeto. Y entonces, Juan mató la velada. No, esa no funciona, con matar no funciona también. Juan comió la pizza. La pizza fue comida por Juan. Y este elemento en realidad ni siquiera lo necesitamos. Y como tiene una preposición, estos elementos son los que decimos que son oblicuos, ¿no? Recuerden, habíamos hecho la distinción la clase pasada entre argumentos sintácticos, que básicamente son sujeto, objeto directo y objeto indirecto, y el resto de cosas que requieren una preposición para relacionarse con el verbo. Esos elementos que requieren preposiciones para relacionarse con el verbo son elementos que llamamos oblicuos, en contraposición con los otros tres que van a ser siempre argumentos en términos sintácticos. Y también ya hablamos, ¿no? Que un argumento semántico no necesariamente está relacionado con los argumentos sintácticos. Puede haber argumentos semánticos, como este de acá, que es un agente que el verbo comer requiere, que ha pasado por una operación sintáctica a no ser requerido y por lo tanto a ser un oblicuo. Esa distinción entre argumento sintáctico y oblicuo, ¿sí es clara? No, bueno, ¿me puede volver a Más o explicar, menos. por favor? ¿No puede volver a repetir? Claro. Tenemos, decíamos, ¿no? Regresemos a la parte de acá arriba. Tenemos dos tipos de argumentos. Los argumentos semánticos, que están relacionados con papeles temáticos y que están relacionados con la valencia del verbo. Y entonces hablábamos del verbo llegar. Del predicado llegar, en este caso. Y todos sabemos que en términos de su significado, pues llegar requiere algo así como ¿quién llega? ¿Y a dónde llega? Si tenemos la buena suerte de que llegó a donde yo estoy, pues ya sabemos que, digamos, la situación en el mundo nos está diciendo que llegó a ese espacio. Y entonces, pues ya ni nos preocupamos, nada más decimos, ya llegó Juan. ¿A dónde? Pues aquí, ¿no? Ahí no hay otra lectura. Pero si estamos haciendo una descripción, pensemos histórica, ¿no? Y entonces, digamos algo como Cortés llegó a México en 1519. Fíjense, digamos, tenemos nuestros dos elementos. Quitemos el año para no hacernos bolas. ¿Quién llegó? Pues bueno, pues llegó Cortés. ¿A dónde? A México. Estos son sus papeles temáticos, su valencia semántica. Pero en términos sintácticos, los elementos que llevan preposiciones son elementos que no pueden relacionarse directamente con el verbo. De hecho, la preposición ayuda a poder establecer nuevas relaciones. Para eso sirven las preposiciones.
Los elementos que no requieren preposiciones son elementos que así solitos, libremente, se pueden entrar en relación con el verbo y van a ser los tres elementos sintácticos que dije: sujeto, objeto directo u objeto indirecto. Y esos no tienen preposición. Categorialmente todos son sintagmas nominales. Y eso es porque digamos, hay una paridad muy directa entre cuántos elementos requiere el verbo y cuántos elementos ese verbo puede expresar en sintaxis sin ayuda de nada más. Pero hay elementos que no van a entrar así libremente, sino que requieren la ayuda de la preposición. A esos les vamos a llamar, en términos sintácticos, oblicuos. Y entonces claramente aquí hay una disparidad, porque si bien el verbo llegar en términos semánticos requiere que digamos a dónde se llega, en términos sintácticos, pues esto ya no es un sintagma nominal, ¿no? Categorialmente ya no está jugando libremente en la oración, sino que requiere de esta preposición. Por lo tanto, en realidad este es un sintagma prepositivo. Y bueno, o sea, esto se ve incluso con que, por más forzada que sea la lectura, si digo Cortés llegó, bueno, alguna interpretación tenemos porque sintácticamente se basta con decir quién llega para que el verbo funcione, por eso es un verbo intransitivo. Semánticamente, ya en el discurso, pues necesitamos también llenar estas referencias y las vamos a hacer con preposiciones. Pensemos también en verbos como comprar. Fíjense cómo hay tres elementos con los que no hay tanto conflicto, ¿no? Por ejemplo, Juan le compró un regalo a María. Esta A de aquí, y ahorita vamos a ver eso, no es una preposición. Es una vuelta rara. También es la misma preposición formalmente que acá, pero no es una preposición, es otra cosa. Entonces, en realidad tenemos tres sintagmas nominales. Tenemos Juan, tenemos un regalo, y tenemos María, que además nos están indicando que tiene un caso, ¿no? Esta A lo que indica es caso de objeto, en realidad, con entes muy animados. Pero sí que, y estos no tienen problema, ¿no? Juan, regalo y María son sintagmas nominales. Pero si quiero agregar información, tendría que decir algo así. Con su domingo. Bueno, y el domingo es una institución, ¿no? No es un día, es una institución que, a mí me parece una institución un poco nada mexicana en la cual le dan los domingos dinero a los niños, ¿no? Y entonces, esto ya no funciona libremente. Fíjense que requiere una preposición para entrar en relación con comprar. Y entonces van a ser estos a los que vamos a llamar oblicuos. Y estos sí los vamos a categorizar como sintagmas prepositivos. Kiara, sí. Bueno, me surgió una duda de si entonces los sintagmas preposicionales, sintácticamente hablando, son oblicuos. Todos. Ok. Todos Ok. semánticamente son oblicuos. Aunque no necesariamente semánticamente, ¿no? Puede haber este desfase entre sintaxis y semántica, y entonces, bueno, de hecho esto es una discusión. Ahora creo que ibas a decir otra cosa, Kiara, ahorita te doy la palabra. Nada más quiero decir, esto es una discusión. ¿Comprar requiere el dinero con el que se compra? Semánticamente. Habrá unos lingüistas que digan que sí, habrá otros lingüistas que digan que no, y es que el problema es que es otra vez una institución histórica, la compra, y entonces pues tampoco podemos obviar que uno habla en un momento determinado, bajo determinadas condiciones, de un montón de cosas. Y entonces, bueno, ahí yo creo sinceramente que no, el gran evento de comprar no requiere el dinero, la formación social particular en la que estamos sí lo requiere, ¿no? Pero en última instancia, más allá de eso, semánticamente, de todos modos, podríamos obviar el dinero y sintácticamente también, tanto así que necesitamos esta preposición. Perdón, ahora sí quiero. No, nada más era para agradecerle. Ok, bueno, gracias por el agradecimiento. No sé, ahora sí queda más clara la distinción entre oblicuos y argumentos en términos sintácticos, no semánticos.
Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, ya Sí. dado que estamos hablando ahora de esta preposición a, era lo que íbamos a dejar al final. Recuerden nada más, tenemos la prueba de pasivización, es una gran prueba para observar cuál es el objeto directo, ¿no? En dado caso, bueno, no, vamos a terminar rápidamente con la pasivización. En dado caso, pues el antiguo objeto directo va a pasar a la posición sintáctica de sujeto, sigue siendo paciente, y de hecho a este le llaman sujeto paciente, y vamos a tener algo que le llaman complemento agente, que pues es un oblicuo introducido por la preposición por, sintácticamente ya no lo requerimos, incluso semánticamente ya no lo requerimos, aunque bueno, eso es un requerimiento discursivo, ¿no? En realidad, esto es porque nos interesa otra vez hablar de la pizza, y al final, pues es que uno con la sintaxis hace lo que puede hacer con la sintaxis, con el fin de comunicarse y dar a entender lo que él quiere dar a entender. Y entonces, en realidad, todo esto al final se juega en el discurso, ¿no? No vamos a ver discurso aquí, pero no perdamos eso de vista, y tan es importante que, bueno, esto no lo podríamos decir si no tenemos un conocimiento previo de la pizza, ¿no? Uno no empieza una narración hablando en voz pasiva, en realidad. Uno empieza una narración presentando todos los elementos, y una vez que los ha presentado ya puede hacer en el discurso lo que se le dé la gana. Pero bueno, nada más para rematar lo de la voz pasiva, digamos que en general van a aceptar la pasivización los verbos que son acciones, ¿no? Que claramente son acciones. Los verbos que hablan de cierto tipo de estados no van a aceptar la forma pasiva a pesar de que sean transitivos. Por eso el problema con la pasivización como prueba de reconocimiento de objeto directo. Entonces, por ejemplo, si puedo decir Juan tiene 3 hijos, pero en ninguna variedad de español es gramatical la oración 3 hijos son tenidos por Juan. Ahí. De tal suerte que, pues justamente estos, tener, por ejemplo, que es un verbo que más que requerir o más que implicar una acción habla de un estado, no va a ser compatible con la pasivización. Y entonces, digamos, la pasivización como prueba de reconocimiento de objeto directo tiene sus límites, pero sí podemos aplicar la pronominalización y entonces decir, Juan los tiene. Y ahí sí, fíjense, con la pronominalización no hay de otra. A fuerza sale la forma de objeto directo y esta prueba nos permite observar con mucha claridad cuál es la función sintáctica del elemento, ¿no? Y entonces, digamos, hagamos esos matices. Sí es una gran prueba la pasivización, siempre y cuando tengamos agentes y acciones. Cuando tenemos estados, como Juan tiene 3 hijos, o no sé, o cuando o no tenemos elementos tan claros, tan determinados, tampoco vamos a poder hacerlos. Por ejemplo, si tenemos la oración Juan compró pan, digo, bajo los criterios que veíamos en la ocasión anterior, pan no es un elemento, Juan compró pan no es una oración tan transitiva como Juan compró el pan. Y entonces, de entrada aquí va a haber un problema en que no podemos pasar pan así nada más a la posición de sujeto. A no ser que pan sea el nombre de una persona y tengamos una cosa como una institución esclavista, tendría sentido la oración pan fue comprado, ¿no? Pero sin el artículo no funciona. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, entre ellas que esto no es muy transitivo, son las oraciones que pueden ser pasivizadas son altamente transitivas, y otra es un requerimiento del sujeto, que no puede haber sujetos sin artículos en español. Y entonces nos va a dar ahí una oración súper agramatical, a no ser que le encontremos, insisto, las condiciones de verdad en donde pan es el nombre de una persona y existen instituciones de esclavismo en esa comunidad. Pero bueno, es una cosa muy particular, ¿no? Entonces, nada más para decir que, pues sí, requerimos sobre todo acciones y oraciones altamente prototípicas para aplicar la pasivización. En otros casos, no vamos a poder aplicar la pasivización. La pronominalización es así, siempre de los siempre nos va a ayudar a detectar objetos directos. Y esas van a ser en realidad nuestras dos operaciones sintácticas para el reconocimiento de la presencia de objetos directos. Y antes de pasar entonces a la preposición a rara en Juan ama a María, ¿queda todo claro aquí? Sí, todo claro. Ok, y entonces contrastemos estas tres oraciones.
Busco profesor, podemos decir que me explique el tema, busco a un profesor y busco al profesor que me explicó el tema ayer. ¿Qué diferencias observan entre estas tres? ¿En qué condiciones? Perdón, Marisol. Sí. Ay, no, bueno, iba a decir que busco profesor suena casi como anuncio, ¿no? O sea, como que quieres contratar a alguien, o sea, y busco un profesor es un poquito más, no sé, más específico. O sea, ahorita, no sé, me imaginé una situación estando en la escuela y que te encuentre alguien, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y, busco un profesor y que no des más información. Y ya la última ya es muchísimo más específico. Mucho más que, nada más para clarificar. Cuando dices la última es mucho más específica, ¿a qué te refieres con específico? A que ya dices a qué profesor estás buscando. O sea, no sé, suponiendo que entras a un lugar donde dan asesorías y no sabes el nombre, pero dices, busco al profesor que me explicó el tema ayer. Ok, entonces digamos, conocemos a qué profesor estamos hablando, ¿no? A eso te refieres con específico. Ok, Ajá. y nada más para salud del ejemplo. Busco al profesor. ¿Ustedes dirían algo así? No, ¿verdad? Entonces, digamos, este es así, agramatical. ¿Qué otras cosas podemos decir? Digamos, la primera, la impresión que nos da Marisol, el análisis que nos proporciona Marisol, apunta en dirección a lo que queremos llegar. De tal manera que, bueno, cuando dice Marisol es un anuncio, pues sí, imagínense la situación en la que uno pone un anuncio, no es que tenga claro a quién está buscando, ¿no? Más bien, pues es que conozco como la sustancia profesor y entonces, pues en el mundo de profesores posibles, busco a alguien que tenga esa sustancia, ¿no? Y entonces es menos específico. Todavía ni lo conocemos. En cambio, como bien observa Marisol, busco al profesor. Este es súper específico, lo conocemos. Probablemente no solo lo conocemos o lo conozco yo, sino también mi interlocutor. Y entonces, digamos, es un referente súper claro. Pregúntoles, ¿por qué me interesa o por qué nos debería interesar el par de abajo? La oración de abajo, que resulta que es agramatical. ¿Qué estoy intentando comprobar con esa oración? Sí, Ceci. Puede ser que en la última se puede pasar a voz pasiva. Bueno, la última, pero también cualquiera de las otras en realidad, Ceci. Ajá, pero es que Bueno, la la última, primera quizás no. Perdón. No te, no- perdón, la última es agramatical, pero en voz pasiva deja de ser agramatical, ¿no? Sí, digamos, si tomáramos esta como oración para formar una pasiva, no habría problema y el profesor, digo, suena un poco rara, pero también suenan raras porque no usamos esas voces pasivas más que para escribir, ¿no? Es como un registro muy literario. El profesor es buscado. Pero bueno, digamos que es verdad, ¿no? Esta como que sí genera esta sin ningún problema, pero de todos modos, digamos, sin voz pasiva es agramatical. Pensemos en qué diferencias hay entre busco, que es más, obviemos este periodo que me explicó el tema ayer. Formalmente, ¿qué diferencias hay entre busco al profesor y busco el profesor? Sí, Kiara. Bueno, no sé si está bien, pero recuerdo haber leído que al es como la unión de la proposición a y el artículo el. Entonces, como para economizar, por así decirlo, decimos al. Ujú.
Sí, bueno, lo que nos apunta Kiara es fundamental en la distinción. Efectivamente, en la forma de arriba tenemos la preposición a y el artículo el. Bueno, no sé qué hizo ahí está. Solo que, bueno, sí, las preposiciones y el artículo el, por lo menos de y a, con las preposiciones de y a, el artículo masculino hace cosas raras y se pega, ¿no? Y entonces, no nos vamos, ese es un problema de morfología, al cual no nos vamos a meter ahora, solo reconozcamos que al y del son a más el y de más el, ¿no? Y entonces, digamos, vamos a limpiar el panorama con la precisión que nos hace Kiara. Aquí tenemos la preposición a y el artículo el. Y aquí no tenemos la preposición, nada más tenemos el artículo. Habiendo hecho esa clarificación a la que apunta Kiara, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Primero formalmente, ¿qué aparece en una que no aparece en otra? Sí, Kiara. Ay, perdón, pero bueno, no sé si sea como en el caso que usted nos señaló hace unos minutos. Perdón, Ah, no me acostumbro a a hablar de tú, perdón. Eh, pero de que en este caso al profesor estaría como en caso acusativo, porque, bueno, tiene la proposición a y no está funcionando exactamente un, como proposición, no sé cómo explicarlo, pero algo así. Sí, digamos que Kiara ya llegó a la conclusión, pero intentemos construirla antes de llegar a ella, no porque no diga que Kiara no la haya construido, sino para que todos tengamos el mismo camino hacia la conclusión. Entonces, efectivamente, ahí lo que está de fondo en esta oración, o en este par de oraciones, está relacionado con este elemento de acá, con esa preposición. La diferencia que tendríamos que observar entre busco al profesor, que en realidad es busco a el profesor, y busco el profesor, es que aquí tenemos que la preposición, o lo que creemos es una preposición, no aparece. Y entonces, el interés de tener esta oración aquí es que, fíjense, la argumentación de Marisol era que el busco al profesor es un profesor mucho más específico que reconocemos, que tenemos en mente, que conocemos, que conoce mi interlocutor, todos sabemos de quién están hablando. Y entonces uno suele pensar, bueno, es que eso está relacionado con el artículo, ¿no? El artículo definido, que por eso se llama artículo definido, nos ayuda a establecer cuando tenemos elementos compartidos, es decir, cuando sabemos de quién estamos hablando, cuando mi interlocutor y yo conocemos a la persona, al ente del cual estoy hablando en mi discurso, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una oposición con el artículo de acá, pues es un profesor, todavía puede ser cualquiera, ¿no? E incluso, fíjense cómo cuando uno presenta nueva información en un cuento, empieza hablando con este artículo. Había una vez un rey, el rey tenía una hija. Bueno, primero establezco que hay una sustancia rey de la cual yo voy a hablar, y ya que lo conocemos, ya que inferimos todos que existe, ya compartimos la información, puedo cambiar al artículo de acá y decir, ah, bueno, el rey tenía una hija, y bueno, ya ahí vienen, pues el cuento que quieran contar, todos empiezan exactamente igual, ¿no? Entonces, digo, el interés de esta es observar si esa lectura de especificidad, de definición del profesor, está, digamos, voy a usar un anglicismo, triggereada, detonada, ya me acordé de cómo se dice en español, por el artículo el, que tiene esa función. ¿Qué conclusión tendríamos que llegar al observar que esta es agramatical? Bueno, la conclusión tendría que ser algo así como que el artículo no es el único elemento que detona la especificidad del elemento, sino que en realidad está detonada por esta A.
Y entonces tendríamos que ir avanzando hacia la conclusión a la que llegó Kiara, que es que en estas construcciones no tenemos una preposición a. Esta a de aquí ya no es preposición. Digamos, en otros casos sí. Si digo, Cortés llegó a México, ahí claramente es una preposición. Funciona para indicar un lugar, indica una meta, etcétera, 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 etcétera. En este caso, la A es efectivamente, como decía Kiara, una marca de caso. Específicamente, bueno, en esta función en particular, de acusativo. Pero no solo ante cualquier elemento o ante cualquier situación comunicativa va a aparecer esta A. Esta A está relacionada con dos cosas. Uno, tenemos un objeto humano y quizás, digamos como secundariamente, un objeto animado. Y dos, es definido. Es decir, tenemos conocimiento, aunque sea muy particular, muy general, de quién estamos hablando. De ahí, por ejemplo, el contraste que podemos tener en oraciones como Juan ama la cumbia y Juan ama a María. En ambos, la cumbia y María son objetos directos. Pero la cumbia no es ni humano ni es animado. Bueno, el bailar cumbia sí es animado, pero en otro sentido, ¿no? Y tampoco son definidos. Bueno, la cumbia aquí parece sustancia incluso, ¿no? Estoy hablando de un género musical muy en general. Y entonces, ni una ni otro de los criterios aplican a una cosa como la cumbia. Podríamos metaforizarlo quizás. Y sí, claro que podemos decir Juan ama a la cumbia, pero pues le estamos otorgando a la cumbia características humanas o animadas. En cambio, Juan ama a María es la única posibilidad. No puedo poner Juan ama a María. Esto es así, agramatical. ¿Por qué? Porque María, pues sí, es un objeto humano y también es definido, ¿no? Es tan definido que tiene nombre propio, sabemos quién es, aunque solo sea la María del ejemplo de clase de gramática, ¿no? Entonces, lo que en realidad, en estos casos, cuando aparece la preposición a, nos está indicando que el elemento que va antecedido por la preposición a funciona, uno, como objeto directo, y dos, se corresponde con estas características. Es definido y es humano o es animado. Digo, nada más ya el último ejemplo, para que vean que con animales funciona. El perro caza el zorro. ¿Alguien diría esto de aquí? ¿Cómo lo dirían? Al zorro. ¿Cómo? Ah, el perro caza al zorro. Exacto, como dice Abigail, el perro caza al zorro. Porque, pues, zorro no será humano, pero sí es animado y es definido. Y entonces necesitamos la A que nos indica que esto es un objeto directo, ¿no? Y entonces, esta A, pues ya no es preposición, cumple en realidad con nuestra definición de objeto directo, que son categorial, que son sintagmas nominales, con la particularidad de que estos sintagmas nominales tienen información, una indicación sintáctica que nos está diciendo esto es objeto directo. Y esa indicación sintáctica se llama marca de caso. Y en particular, en tanto que es objeto directo, se llamará caso acusativo, ¿no? Pero bueno, ya se están saliendo y ya es hora de que terminemos la clase. Entonces dejémosla por aquí. Rápidamente, ¿alguna duda? No, profe. No, ninguna. Ok, bueno, pues entonces, justo yo creo que se acaba de publicar la tarea, porque ahora sí, hasta la programé para que no se nos pasara el tiempo. Entonces hagan la tarea y nos vemos el próximo martes. Entonces, pues tengan buen fin de semana y pues cualquier duda, como siempre, apúntenlas, tráiganlas, no se queden con ellas, intentemos resolverlas acá, ¿vale? Gracias, profe. Muy hasta bien, luego. gracias. Bonito día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.